Muy buenas noches, América Latina. Bienvenidos a las noticias aquí en DW Deutsche Welle. Los saludamos desde Berlín, Alemania. Llega la ayuda internacional a Marruecos tras el devastador terremoto, el más potente en 6 décadas. Los detalles. Marruecos afronta las consecuencias del terremoto. El país guarda luto mientras los equipos de rescate intentan encontrar a sobrevivientes entre los escombros. La cifra de muertos asciende ya a más de 2.100 y los hospitales se ven desbordados por la enorme cantidad de heridos. Finaliza la cumbre del G20 en Delhi con los líderes mundiales calificándolo del éxito y con la adhesión de la Unión Africana al bloque. Brasil asumió ahora la presidencia para acoger la reunión del año que viene. La cifra de fallecidos tras el terremoto en Marruecos continúa en aumento, superando ya las 2.100 víctimas mortales. El rey Mohammed decretó 3 días de luto. El epicentro tuvo lugar en la cordillera del Atlas. Aquí vemos el mapa al suroeste de la ciudad de Marrakech. Los intentos de rescate en las zonas más afectadas continúan. El terremoto de magnitud 6.8, el más violento que ha azotado al país en 120 años. Pueblos en la montaña reducidos a escombros. Pese a la magnitud de la destrucción, hay sobrevivientes. Un residente malherido es sacado vivo entre los escombros. Un momento de júbilo para los equipos de rescate. El terremoto golpeó de noche y muchas personas huyeron de sus hogares, otras no pudieron hacerlo. No pude escapar porque el techo se me cayó encima. Quedé atrapada. Me salvaron mis vecinos que retiraron los escombros con sus propias manos. Los heridos están siendo atendidos en las afueras de los abarrotados hospitales. Otros aún no han recibido ayuda. Este hombre sobrevivió, pero por sus heridas no tendrá ingresos para mantener a su familia. No tenemos dónde cocinar y no podemos volver a casa por el peligro de derrumbe. Los residentes evalúan los daños en sus hogares que en su mayoría sufrieron pérdidas irreparables. Algunos edificios están al borde del colapso. Enormes rocas impiden el acceso rápido a la zona del epicentro en la cordillera del Atlas. Hay muchas carreteras bloqueadas, mucha gente no puede encontrar a sus parientes y muchos siguen bajo los escombros. El terremoto afectó a la histórica ciudad de Marrakech, destruyendo mezquitas y tiendas. Las calles, normalmente repletas de turistas, quedaron cubiertas de escombros. Residentes y extranjeros han debido dormir en calles y parques por temor a réplicas. Nuestras casas tienen grietas y podrían caerse en cualquier momento, por eso no podemos volver. Los marroquíes hacen cola para donar sangre con la que tratar a los heridos. La ayuda internacional también está en camino. Mientras la búsqueda de sobrevivientes continúa, también comenzaron las inhumaciones de las miles de víctimas del sismo. Y queremos conectar rápidamente con Marruecos. Allí está Patricia Simon. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Has estado en 2 aldeas en el Atlas, en las montañas del Atlas, en Moulay Brahim, una región donde ha muerto mucha gente y en donde la ayuda no parece llegar. ¿Por qué? Pues porque hay una ausencia del Estado tradicional en esta región. De hecho, Moulay Brahim es una ciudad de unos 8.000 habitantes, una zona muy aislada del Atlas, donde ha llegado el agua y la electricidad hace apenas unos 5 años. Allí han muerto 25 personas y hay 48 desaparecidos y cientos han perdido su vivienda. Y viéndolo es fácil entender el porqué. Están hechas con adobe por los propios habitantes y en cuanto ha llegado el seísmo se han desmoronado. Hoy se han celebrado allí 4 funerales de 2 madres y de sus 2 hijos, mientras los llantos de los familiares rompían el cielo y es una población muy enfadada porque sigue sin llegar la ayuda. De hecho, la poca ayuda que llega, que es pan
y agua la está repartiendo gente que voluntariamente ha donado su dinero para conseguir hacer estas compras. Así que lo que hemos visto es que la única presencia institucional allí son la gendarmería, que es la policía local, que está en una situación tan precaria como el resto. Hoy ha llegado un equipo de voluntarios italianos para rescatar y ayudar a los rescatadores, que son personas locales que han sacado con sus manos a las personas que se quedaron atrapadas, a las vivas y a las muertas, y que hoy nos decían que siguen quedando 3 personas bajo los escombros, pero que sin ayuda de maquinaria pues no van a poder sacarlas. Ahora estás cerca de Marrakech, en la ciudad el poblado de Amismis. Allí el Estado está más presente, se ve más ayuda. Efectivamente, hay otras ciudades como Amismis, que está a apenas unos 40 minutos de aquí, de Marrakech, donde acabo de llegar. Es una población de 10.000 habitantes, pero turística, rica, por tanto. Ahí sí que han llegado los equipos de rescate, ahí sí que está una presencia institucional muy fuerte del ejército. Se están repartiendo colchones, se está repartiendo comida a los supervivientes, una población que está en el epicentro del seísmo y que, sin embargo, no ha habido tantas muertes porque los edificios son de mayor calidad. Y eso lo que demuestra es que lo que mata no es solamente el terremoto, sino lo que mata es la combinación, como dicen todos los expertos y expertas, de el seísmo, la pobreza y también la falta de presencia y apoyo institucional, que en Marruecos afecta a muchas regiones como el Atlas. Muchísimas gracias, Patricia, por esta información. Vamos a otros temas. El mundo atraviesa una época de creciente confrontación entre potencias y bloques, con la invasión rusa de Ucrania y las relaciones, por ejemplo, entre Estados Unidos y China, como elementos principales de crisis. Hoy finalizó la cumbre del G20 en la India, en un encuentro que abre las puertas al sur global. Brasil toma la presidencia. Fueron los líderes del G20 que se unieron al primer ministro indio Narendra Modi para rendir homenaje a Mahatma Gandhi en el monumento conmemorativo dedicado al héroe nacional indio en Nueva Delhi. La cumbre del G20 concluyó con consensos en varios asuntos de importancia. La declaración final no condena a Rusia por la invasión de Ucrania, pero hace hincapié en el respeto a la integridad territorial de las fronteras. Si bien el año pasado, la declaración conjunta condenaba explícitamente la invasión. La India mantiene importantes vínculos estratégicos con casi todos los países occidentales, los países del G7. Así que creo que no querían arruinar nuestra presidencia insistiendo en este asunto. Conseguiremos persuadirles para que suavizaran en parte el duro lenguaje que querían emplear en la declaración final. Durante la cumbre, la Unión Africana anunció su incorporación al G20 como miembro permanente. El bloque, formado por 55 países africanos, tendrá el mismo estatus que la Unión Europea, aumentando la representación del sur global en el G20. Siempre ha habido una sensación de desequilibrio en el G20, pues se construyó con la incorporación de la Unión Europea y ese desequilibrio está empezando a corregirse. El siguiente paso ha de ser centrar los temas no en las preocupaciones del mundo desarrollado, sino en las del mundo en desarrollo. En la declaración, el G20 también se compromete a abordar el problema del endeudamiento de los países en desarrollo y apuesta por triplicar la capacidad mundial de energías renovables para 2030. En la clausura de la cumbre, Narendra Modi cedía el mazo ceremonial al presidente brasileño Lula da Silva, pues el país sudamericano acogerá la cumbre del G20 el año que viene. Rusia ha celebrado este fin de semana elecciones locales y municipales tanto en su territorio como en las regiones de Ucrania ocupadas. La Comisión Electoral del país anunció que Rusia Unida, el partido del presidente Putin, se impuso en las regiones ucranianas de Donetsk, Lugansk, Zaporilla y Cherson, anexionadas hace un año por Moscú. Tanto Kiev como los países occidentales calificaron la celebración de estos comicios en los territorios ucranianos anexados como una violación del derecho internacional. En Rusia, líderes opositores criticaron el uso del voto electrónico por su falta de transparencia. Los comicios se consideran una prueba para comprobar la confianza en el presidente Putin a un año de que se celebren en Rusia elecciones presidenciales.
Y nos vamos rápidamente a Moscú. Allí está nuestro colega Javier Cuesta. ¿Qué tal? Muy buenas noches. ¿Cuál es el objetivo de estas elecciones y realmente cómo fue la participación? El gobierno de Rusia, el gobierno de Putin, dice que ha ganado las elecciones. Hola, buenas noches. Sí, ha sido una puesta a punto de los comicios presidenciales que se celebrarán en marzo de 2024. Hoy han concluido las elecciones en 86 regiones rusas, si se tienen en cuenta también las zonas ocupadas de Ucrania, y han sido unas elecciones de 3 días en las que 2 de ellos, viernes y sábado, solo se pudo votar por el polémico sistema electrónico que ya fue denunciado en ocasiones anteriores por supuestas irregularidades. Como digo, han sido un prólogo para las presidenciales de marzo y no han despertado prácticamente ningún interés, tanto entre los ciudadanos rusos como entre los propios políticos permitidos por el Kremlin. La oposición real nos ha presentado, está en el exilio o en la cárcel, y los candidatos oficialistas tampoco han mostrado mucho interés. Un ejemplo muy claro ha sido el de Moscú, donde el alcalde Sergei Sobyanin se ha impuesto claramente sobre su rival, el nieto del jefe del Partido Comunista, y apenas ha votado, según las últimas estimaciones, un poco más de un 40% de los ciudadanos de Moscú. En otras regiones la participación ha sido incluso mucho menor. En algunas regiones del este de Rusia, en Altai, por ejemplo, han votado un 20 o un 30% de todo el censo que había. ¿Y qué se sabe de las elecciones en los territorios ocupados en Ucrania? En aquellas zonas, como bien decíais, no han sido reconocidas las elecciones por Occidente y apenas, según el Kremlin, apenas ha habido como unas decenas de observadores internacionales invitados por propia Moscú. En las 4 zonas de Zaporilla, Gerson, Donetsk y Lugansk se votaba, en teoría, supuestamente, a los diputados locales que luego aprobarán los gobernadores nombrados por el Kremlin, y en Crimea tenían que votar a sus representantes en la Duma estatal, en el Parlamento ruso. Y allí la participación parece ser que ha rondado un poquito más del 20%. En estas zonas, en las 4 zonas del este de Ucrania, la votación se puso fin antes del plazo fijado, según las autoridades rusas, porque allí habían superado el 70% de votación y ya no era necesario esperar más horas. Javier Cuesta, muchísimas gracias por este análisis desde Moscú. A vosotros. Muy bien, nos vamos ahora a otras regiones, nos vamos a América Latina. El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, llegó este domingo a Chile para asistir a la conmemoración de los 50 años del golpe de Estado que se llevará a cabo este lunes. Allí se reunió con su homólogo Gabriel Boric, quien agradeció a México su acogida a las víctimas de la dictadura militar. Ambos mandatarios afirmaron que sus países están unidos por la historia y el objetivo de fortalecer la democracia. Boric aseguró que México y Chile refuerzan el fondo de cooperación, especialmente en temas como el enfoque de género y la promoción de derechos humanos. Por su parte, AMLO calificó el golpe de Augusto Pinochet como una traición abominable y afirmó que Allende dejó grandes lecciones de dignidad y democracia al pueblo chileno y al mundo. Nos vamos a otros temas, aquí lo ven. Luis Rubiales anunció este domingo que renuncia a la presidencia de la Federación Española de Fútbol y a la vicepresidencia de la UEFA tras la sanción de la FIFA y el conflicto suscitado por sus actos en la final del Mundial Femenino de Australia y Nueva Zelanda, cuando le dio un beso no consentido a la jugadora Jenny Hermoso en la entrega de medallas. El anuncio del exdirectivo llega 3 semanas después del beso que empañó la victoria de España en el Mundial Femenino. Rubiales anunció su dimisión en un mensaje publicado en sus redes sociales y afirmó que aferrarse a un cargo no iba a contribuir a nada positivo. La Fiscalía Española acusó a Rubiales de agresión sexual y coacciones después de que Hermoso lo acusara formalmente y tras semanas de manifestaciones en su contra. Bueno, y nos vamos rápido a Madrid. Allí lo ven, está Carlos Marlasca para hablar sobre este tema. ¿Por qué renuncia Rubiales ahora? Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Bueno, primero hay que tener en cuenta que desde el momento del beso a Jenny Hermoso la presión contra Luis Rubiales no deja de aumentar. Primero son las redes sociales, los políticos, la propia federación, con un hombre de confianza al frente, emite un comunicado criticando un poco su comportamiento. Lo que ocurre la semana pasada es que se abre la vía penal. Jenny Hermoso
denuncia ante la Fiscalía y el viernes el Ministerio Público inicia una querella en la que acusa a Rubiales de 2 delitos, uno de agresión sexual y otro de coacciones por la presión recibida por la jugadora y su entorno para avalar la presión del presidente, que nunca dijo que fuera un beso robado. Todos esos acontecimientos hacen que Luis Rubiales vea que la posibilidad de volver al frente de la federación no es viable. Hay que recordar que está suspendido por 3 meses por la FIFA. ¿Qué ha dicho concretamente en el comunicado? Bueno, es destacable que vuelve a hablar de una persecución exagerada después de los hechos que cometió. Además, asegura que con su renuncia se mantiene la estabilidad de la candidatura de España, Portugal y Marruecos para el Mundial de 2030. Presume de su gestión en los últimos 5 años y también dice tener fe en la verdad y asegura que hará todo lo posible para que prevalezca esa versión suya que dice que el beso a Jenny Hermoso fue consentido. Hablemos del fútbol femenino en España. ¿Qué sigue ahora? Bueno, el 22 de septiembre la selección femenina de fútbol juega su primer partido con Montse Tomé al frente. Montse Tomé es la sustituta de Jorge Vilda, que era el seleccionador español que ganó el Mundial, y después de todo lo acontecido, todas las campeonas del mundo y un total de 80 jugadoras renunciaron a la selección. Hay que ver si ese cambio, Montse Tomé era la segunda de Vilda, es suficiente. No hay ningún indicio de que haya ningún tipo de motín contra la ahora seleccionadora española. Pero además aquí en España se está viviendo una huelga de la Liga de Fútbol Femenino. El motivo fundamental es el salario, que los sindicatos y las jugadoras quieren que el salario mínimo alcance los 23.000 euros y la patronal no quiere superar los 20.000. Así que por lo pronto la Liga F, la Liga de Fútbol Femenino aquí en España, no ha habido partidos durante este fin de semana. Carlos, muchísimas gracias por este análisis desde España. Gracias a vosotros. Y hasta aquí las noticias. Gracias por acompañarnos.